Amados hermanos, esta tarde estaremos continuando, como ya es costumbre, por los últimos 2 años casi ya, con el estudio sistemático y exegético del libro de los Hechos. El sermón de esta tarde es titulado Las realidades predichas por Cristo. Este sermón estará tratando específicamente con los últimos hechos del segundo viaje misionero de Pablo y sus acompañantes, quienes son, como recordamos, Silas y Timoteo, y al final aquellos 2 que se agregan. Y les pido por favor que abran sus Biblias al capítulo 18, específicamente los versos 12 al 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los cuales dicen las siguientes palabras. Hermanos, por favor escuchen con atención la santa palabra de Dios. Beloved brethren, this afternoon we will be continuing, as it is our custom now for almost 2 years, our systematic and exegetical study of the book of Acts. And this afternoon's sermon is titled, The Realities Predicted by Christ. And this sermon will be dealing with the last events of Paul's and his companions' second missionary journey. Of course, I'm talking about Silas and Timothy. And I will ask you to please open your Bibles to the 18th chapter of the book of Acts, verses 12 to 23, which say the following words. Please listen carefully. Please pay attention to the holy word of God. Escuchen la palabra del Señor, hermanos. Verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, saying, "This man is persuading people to worship God contrary to the law." Cuando Pablo iba a hablar, dijo a los judíos, "Si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. But since it is a matter of questions about the words and names in your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things." Y los echó del tribunal. And they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal, but Gallio paid no attention to any of this. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. And they came to Ephesus and left them there. But he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consistió. But on taking leave of them, he said, "I will return to you if God wills." And he set sail from Ephesus. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego de ahí ascendió a Antioquía. After spending some time there, he departed and went from the place to the next through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Amén. Amados, el bien conocido como príncipe de los predicadores, Carlos Haddon Spurgeon, en uno de sus sermones sobre la inmutabilidad de Dios, dijo las siguientes palabras. Dice Spurgeon: "Nos encanta hablar sobre las dulces promesas de Dios. Pero si alguna vez pudiéramos suponer que de una de ellas podría cambiar o no cumplirse, no hablaríamos más sobre ellas." Y esto es verdad, hermanos. A todos los cristianos, sin excepción, no importa qué denominación estemos hablando, todos los cristianos nos gusta hablar sobre las promesas de Dios. Sobre todo porque siempre se cumplen. Como dice Spurgeon, si no se cumpliera, entonces no hablaríamos de ellas. Pero amados hermanos, recuerden que Dios no promete algo que no va a cumplir. Beloved brethren, well-known Prince of Preachers, Charles Haddon Spurgeon, in a sermon, one of his sermons in the immutability of God, he said the following words. Please listen carefully to what Spurgeon said, quote, "We love to speak about the sweet promises of God, but if we could ever suppose that one of them could be changed, we would not talk anything more about them." Brother, this is true.
to all Christians of all denominations, no matter where you were raised, as long as you call yourself a Christian, without exception, all of us would like to talk about the promises of God. Above all, because they always come true. As Spurgeon said, if they weren't come true, we wouldn't talk about them. Once again, every professing Christian knows that God does not promise something He will not fulfill. Existe una historia, hermanos, conocida que me gustaría contarles acerca de una promesa cumplida a una mesera. Escuchen la historia. El viernes 29 de marzo de 1984, Robert Cunningham comió una pasta de linguini y salsa de almejas en su restaurante favorito, la Pizzería de Sal, donde había sido cliente habitual durante 7 años. Su mesera, Phyllis Spencer, había trabajado en el restaurante de Sal durante 19 años. Después de su comida, Cunningham hizo una oferta hasta cierto punto graciosa a la mesera Spencer. Él le dijo: puede escoger usted ahora entre que le doy una propina o usted puedo dividir mis ganancias de la lotería que se va a jugar este domingo en Nueva York si la ganamos. Brethren, there is also a well-known story about a promise made to a waitress that I would like to share with you this afternoon. Please listen carefully to this story. On Friday, March 29, 1984, Robert Cunningham ate a meal of linguine and clam sauce in his favorite restaurant, Sal's Pizzeria, where he had been a regular customer for 7 years. His waitress, Phyllis Spencer, had worked at Sal's for 19 years. After his meal, Cunningham made a good-natured offer to Spencer. He said she could either have a tip or split his winnings of his number if his number was drawn in the upcoming New York Lotto. La historia continúa, hermanos, y la mesera de apellido Spencer eligió arriesgarse a escoger a la lotería. Ella y Cunningham escogieron los números juntos. El sábado por la noche, Cunningham ganó la lotería. El premio mayor fue de $6 millones. Luego se enfrentó al momento de la verdad. ¿Mantendría su promesa? Le daría una propina de $3 millones a la mesera. Cunningham, un sargento de policía, esposo, padre de 4 hijos, abuelo de 3 nietos, en el momento de la verdad dijo: no retrocederé. Además, la amistad es más importante que el dinero. Las promesas deben mantenerse sin importar el costo. Now, continuing with the story, the waitress Spencer chose to take the chance on the lottery, and she and Cunningham chose the numbers together. Now, by Saturday night, Cunningham won the lotto. The jackpot was $6 million. Then he faced the moment of truth. Would he keep his promise? Would he give a waitress a tip of $3 million? Now Cunningham, a police officer, a husband of one wife and a father of 4 children and a grandfather to 3 grandchildren, on that occasion said, I won't back out. Besides, friendship is more than money. Promises has to be kept no matter what the cost. Hermanos, esta historia nos muestra la seriedad, valor, responsabilidad y carácter de un hombre que hizo una promesa al cumplirla. Desafortunadamente, todos nosotros hemos sido quienes hemos hecho una promesa a alguien y no la hemos cumplido. Pero también nosotros hemos sido víctimas de alguien que nos ha prometido algo y nunca lo cumplió. Now, brethren, this story shows us the seriousness, courage, responsibility, and character of a man who made a promise and fulfilled it. Unfortunately,
unfortunately, the truth is that all of us have been the ones who haven't made a promise and we have at some point never fulfilled it. Also, we have been a victim of someone who promised us something and never fulfilled it. Pero amados hermanos, Dios no es como los hombres para que prometa algo y no lo cumpla. Las promesas de Dios y por lo tanto las promesas de Cristo son realidades predichas. En otras palabras, Cristo nos da con sus palabras realidades. Cristo nos está diciendo algo que ya existe y sus palabras sobre cierta realidad son la comprobación de ello. Beloved brethren, God is not like man to promise something and not fulfill it. The promises of God, and for that matter, the promises of Jesus, are predicted realities. In other words, Christ gives us his words in realities, something that it already exists, and when Jesus says it in his words about a certain reality, is the fulfillment of those predicted words. In other words, what I'm saying is that Jesus is telling us something in the future that he knows he's going to do. It's a predicted reality. Hermanos, en el sermón de la semana pasada hablé sobre el mandato y promesa que Cristo hizo a Pablo mientras estaba en la ciudad de Corinto. La semana pasada hablé de que este mandato y promesa eran clave para poder entender el resto del capítulo 18. Now last week, I talked about the command and promise that Jesus made to Paul while he was in the city of Corinth. I also said in last week's sermon that this command and promise of our Lord Jesus Christ was key to understand the rest of this chapter 18. En el sermón de esta tarde, hermanos, estaremos estudiando y viendo el cumplimiento de la promesa de Jesús de que estaría con Pablo y que nadie le atacaría para hacerle daño. Este mismo pasaje nos da una clara división de las acciones que sucedieron en la ciudad de Corinto y después de eso en las ciudades de Cencrea y Éfeso hasta que Pablo llegó a Antioquía. Y por esta razón, hermanos, estaremos estudiando este texto en 3 puntos principales. Now, in this afternoon's sermon, we will be studying and seeing the fulfillment of Jesus' promise when he told Paul that he would be with him and no one would attack him or hurt him because he was going to be with him in Corinth. This same passage, these same verses 12 to 23 gives us a clear division of the actions that took place in the city of Corinth and after that the cities of Cenchreae and Ephesus until Paul arrived back to Antioch. And for this reason we will be studying this text in 3 main points. Y el primero de estos puntos, hermanos, lo encontramos en las acciones de los judíos que ejercieron sobre Pablo en los versos 12, 13 y 17. Y Lucas en el verso 12 nos da información de que es de suma importancia para entender los hechos ocurridos antes de que Pablo saliera de Ciudad de Corinto. El verso 12 nos dice que los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron al tribunal. Estas palabras son de suma importancia, una vez más, para entender el texto. Si recordamos en los versos 9 y 10 de este mismo capítulo, Jesús hizo una promesa a Pablo. Jesús le dijo, sigue hablando, no temas porque yo voy a estar contigo. Now, the first of these points is found in the actions of the Jews. And these are found in verses 12, 13, and 17. And Luke in verse 12 gives us information that is very important to understand the events that occurred before Paul left the city of Corinth. We read here in verse 12 that the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal. Now, if we remember in verses 9 and 10 of this same chapter, the Lord Jesus made a promise to Paul. Do not be afraid, keep talking, I'm going to be with you. Creo, hermanos, que alguien podría señalar, Jesús no cumplió su promesa porque aquí en el verso 12 se llevaron al Pablo al tribunal. Si lo hubiera estado cuidando, no se lo hubieran llevado.
Pero creo que el mismo texto, hermanos, nos dice lo contrario. El hecho de que Pablo haya sido llevado al tribunal no significa que Jesús no cumplió su promesa. Aún en medio de las promesas de Jesús, hermanos, puede haber dificultades. Es un ejemplo, Jesús le prometió que le iba a dar un hijo a Abraham. Se tardó 25 años para darle un hijo. Imagínense que el Señor les prometiera algo a ustedes y se tardara 25 años para cumplirlo. Hermanos, Jesús nos ha prometido vida eterna a través de la fe en Él. Pero eso no significa que no vayamos a sufrir en este mundo. Eso no significa que no vayamos a tener dificultades. Es lo mismo con Pablo en este pasaje. Now, I think that someone might point out about this passage, Jesus didn't keep his promise because, Paul is being taken to the tribunal. I think that the text itself tells us the opposite. The fact that Paul was brought before the tribunal does not mean that Jesus didn't fulfill his promise. Brethren, even in the midst of Jesus' promises, there might be difficulties. Let me give you an example. Abraham himself. The Lord gave him a promise to give him a son. Well, that took 25 years. Imagine if the Lord gives you a promise and it takes 25 years. Jesus himself has promised us eternal life through faith in Him, but that does not mean that we are not going to suffer in this world. Even in His promises, there might be tribulation. Y es normal, hermanos, para nosotros ver aquí en el libro de Hechos la persecución, el odio y la envidia de los judíos en contra del Evangelio. Es más, ya hemos sido testigos de todas estas cosas. Tomen por ejemplo los 4 evangelios. Los 4 evangelios claramente relatan el odio de los judíos en contra de nuestro Señor Jesucristo al punto de llevarlo hasta la muerte. Obviamente necesitamos entender que este odio y el punto de llevar a Cristo a la muerte es bajo la soberanía de Dios. Aquí en el caso de Pablo es lo mismo, hermanos. Todo lo que sucede en la vida de Pablo y en la iglesia de Cristo está dentro de la misma soberanía de Dios. Y esto es precisamente lo que Lucas nos está dejando ver en el verso 12, que aun cuando hay persecución, la promesa de Cristo son vigentes y se cumplirán tal como Él las prometió. Now it is already normal, even accustomed for us to see here in the book of Acts, the persecution, envy against the gospel of Jesus Christ and his missionaries. Moreover, we have already witnessed through the 4 Gospels, the hatred against Jesus Christ Himself, to the point that they killed Him. Now, obviously, we need to understand that this killing of Jesus on the cross is within God's sovereign will. And here in the case of Paul, it is the same thing. Everything that happens in the life of Paul and in the life of the church of Christ, it is within the sovereign will of God. And this is precisely what Luke is telling us in verse 12. That even when there is persecution, the promises of Christ are valid and will be fulfilled just as He promised them. Pero quiero que veamos específicamente, hermanos, cuáles fueron las acusaciones que los judíos levantaron en contra de Pablo. Fueron 3 acusaciones. La primera de ellas ya la vimos en el verso 12. Los judíos se juntaron contra él y lo llevaron al tribunal. La segunda está en el verso 13, donde los judíos acusaron a Pablo de persuadir a los hombres a adorar a Dios de una forma diferente. Y la última en el verso 17, donde vemos que los judíos golpearon al principal de la sinagoga. I want us to see specifically what are the accusations that the Jews raised against Paul. These were 3 of them. The first one we saw in verse 12, the Jews came together against Paul and brought him to the tribunal. The second of them is on verse 13, where the Jews accused Paul of persuading men to worship God in a different way. And the third of them is found in verse 17, where we see that the Jews beat the principal of the synagogue in front of the tribunal. Y pongamos atención, hermanos, a la segunda acción de los judíos en el verso 13. Aquí Lucas nos dice que los judíos acusaron a Pablo de persuadir a los hombres que adoraran a Dios en una forma contraria de la ley. Una vez más, como ya hemos visto y hemos sido testigos de los evangelios en la condenación de Cristo, tanto como aquí en el libro de los Hechos también, estas acusaciones, hermanos, son falsas.
están acusando a Pablo de adorar a Dios de una forma que el gobierno de Roma no lo permitía. Esto es una mentira. Pablo nunca enseñó esto. Si recordamos, en los versos 4 y 5 de este mismo capítulo, Pablo enseñó exactamente lo mismo que ha enseñado desde su conversión en el camino a Damasco. ¿Qué es esto? Que Cristo es el Mesías. Jesús es el Mesías. Now let's pay attention to the second action of the Jews in verse 13. Here in verse 13, Luke tells us that the Jews accused Paul of persuading people to worship God contrary to the law. Now, once again, we have already witnessed through the Gospels the sentence given to our Lord Jesus Christ. And we have already seen through the whole book of Acts the accusations against Jesus and the Gospels and the missionaries. All of these things are false. We come to this passage and the Jews are accusing Paul of persuading men to worship God in a way that the Roman law did not permit. Paul never taught this. If we remember in verses 4 and 5 of this very chapter, Paul spoke exactly the same thing that he has spoken in the synagogues since his conversion. What is that? That is that Jesus is the Messiah. Jesus is the Savior. La tercera de las acciones de los judíos, hermanos, la encontramos en la primera parte del verso 17. Pongan atención a lo que Lucas escribe en el verso 17. Y leemos que los judíos agarraron a Sóstenes y lo golpeaban frente al tribunal. Esta es una de las acciones más bajas y cobardes de los judíos, hermanos. Agarrar a un hombre por montón y golpearlo. Pero esto no debe causarnos sorpresa. Ya hemos visto que los judíos hicieron lo mismo con Jasón en el capítulo 16. En aquella ocasión quisieron hacer lo mismo, agarrar a Jasón y golpearlo. Now the third of the actions of the Jews against Paul and the followers of Jesus is found in the first part of verse 17. Let's go there. Pay attention to what Luke writes in verse 17. He says, the Jews seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal. Brother, this is one of the lowest and most cowardly actions of the Jews. Getting together like a mob to get one single man, grab him and beat him. Now this should not cause a surprise though. We have already seen the Jews doing the same actions in chapter 17 when they went to the house of Jason. On that occasion, they wanted to do the same thing. Grab him, beat him, and do the same thing. Recordemos, hermanos, que hicieron lo mismo con Pablo en Listra. Lo apedrearon y lo dejaron por muerto a las afueras de la ciudad. Hermanos, esto fue precisamente lo que el Señor Jesucristo nos advirtió. Esto no debe sorprendernos. Si el mundo los odia, sepan que me ha dado a mí antes que a ustedes. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. La persecución y acciones que están causando los judíos en contra de los cristianos en la ciudad de Corinto, hermanos, en este caso específico a Sóstenes, es algo que todos los cristianos deberemos esperar de nuestras vidas. Persecución. Let's also remember what the Jews did to the Saint Paul himself in Lystra. They stoned him and left him for dead out in the outskirts of the city. Brethren, this is precisely what our Lord Jesus Christ warned us about in John 15. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If they persecute me, they will also persecute you. The persecution and the actions of the Jews against the Christians in this very specific case against Sosthenes is something, brethren, that all of us should expect of our lives. Persecution. Now, I'm saying that Sosthenes is a believer because we read in 1 Corinthians that he's also a believer. We'll talk about this a little more later. Pero quiero que notemos dos cosas en esta primera parte del verso 17, hermanos. La primera de ellas es que Sóstenes ya se había convertido a Cristo.
Con Sóstenes ya eran dos principales de las sinagogas, era él y era Crispo, que se habían convertido a Cristo. Hermanos, si Sóstenes no fuera creyente, no tendría sentido que lo estuvieran golpeando a uno de sus mismos hombres. Sobre todo digo que Sóstenes era creyente, porque cuando llegamos al primer libro de Corintios, a la primera carta, ahí vemos que Pablo está con el hermano Sóstenes. Now I want us to notice two things in this first part of verse 17. The first part of this is that Sosthenes had already converted to Christ. Now, along with Sosthenes, he was already two principals of the synagogues, himself and Crispus, who had converted to Christ through Paul's preaching. Now, you might be asking, how do you know this? Once again, when we come to the first letter to the Corinthians, we see the Apostle Paul greeting the church and saying, me and the brother Sosthenes. Think of this anyway. If Sosthenes were not a believer, it would not make sense that the Jews were beating one of their own men. That wouldn't make any sense. La segunda de ellas, hermanos, es que los judíos no golpearon a Pablo. Los judíos golpearon a Sóstenes. Creo que ustedes y yo ya sabemos la razón por qué golpearon a Sóstenes y no a Pablo. Obviamente porque nuestro Señor Jesucristo le hizo una promesa a Pablo que nadie lo atacaría para hacerle daño y que estaría con él. Now the second important thing to notice here in verse 17 is that the Jews did not beat Paul. They beat Sosthenes. I think that you and I already know why they beat Sosthenes and not Paul. Obviously, because the promise of Christ made to Paul, I will be with you, no one will attack you, no one will hurt you, but because I will be with you. Are you starting to see the promise of Christ being fulfilled? Pero hermanos, los judíos no fueron los únicos que tomaron acciones. El gobernador fue una parte importante de esta narrativa con sus acciones. Y es el final de la primera parte del verso 17 que nos lleva al segundo punto de este sermón, las acciones de los judíos. Esto lo encontramos en los versos 17 al final del verso 14 al final del 17, donde vemos las acciones del gobernador Galión. Now, brethren, I must tell you that as we finish in the first point of the sermon, that the Jews were not the only ones who took actions in this account. The governor Gallio was an important part of this account with his actions. And it is at the end of the first part of verse 17 that brings us to the second point of this sermon. And we find this second point in verses 14 to the end of verse 17, where we see the actions of Gallio. Y quiero que pongamos atención, hermanos, a las acciones de Galión. La primera de ellas la encontramos en el verso 14. Pongan atención a los detalles de Lucas. El verso comienza diciendo que cuando Pablo iba a hablar, pongan atención a estas palabras, Pablo iba a hablar. Estas palabras en la Nueva Versión Internacional dicen, Pablo ya iba a hablar. Es más, la versión en inglés, the English Standard Version, es más clara aún. La versión en inglés dice, pero cuando Pablo estaba a punto de abrir su boca. Esto, hermanos, que vemos al principio del verso 14, es una señal clara de la protección divina, del cumplimiento de la promesa de Jesús a Pablo. Galión empezó a hablar aún antes de que Pablo hablara. Hermanos, Pablo no necesitó ni defenderse él mismo. Galión lo defendió. Galión se anticipó a que hablara Pablo. Now, I want us to pay attention to three of Gallio's actions. The first of them is found in verse 14. Pay attention to the details that Luke gives us about him. Verse 14 begins by saying that, but when Paul was about to open his mouth, the words in the New International Version say, just as Paul was about to speak. Brethren, these words are a clear sign of divine protection. What am I talking about? I'm talking about the fulfillment of Jesus' promise to Paul. Think of this. Paul is about to speak, and then Gallio began to speak even before Paul spoke. Paul didn't even need to make a defense for himself.
Gallio took care of the issue. This is the fulfillment of God's promises. I will prove how it is. Luego en el verso 14 leemos que Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia, de un crimen depravado, judíos, yo lo toleraría y sería razonable. Amados hermanos, esta acción de Gallio no puede ser más que una vez más una acción divina. ¿A qué me refiero? Alguien podría preguntar. Me refiero, hermanos, a que las acciones de Galión fueron acciones realmente hechas por Cristo. Cristo hizo una promesa a Pablo de cuidarlo y de estar con él, y eso es exactamente lo que está sucediendo. Los historiadores dicen que Gallio era un hombre muy justo y muy amigable. Hermanos, la personalidad de Gallio, las acciones que están sucediendo en este pasaje no son coincidencia. Es el Señor cuidando a Pablo como lo había prometido. Then in verse 14 we read that Gallio said to the Jews, if it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint. Beloved brethren, this action of Gallio cannot be more than a divine action. It is a divine action. What do I mean by that, you might be asking yourself? What I mean, dear brethren, is that Gallio's actions were actions actually done by Christ himself. Christ made a promise to Paul to take care of him and be with him, and that is exactly what he's doing. Jesus himself is using Gallio to protect Paul. Now let me tell you this. Historians talk about Gallio being a very friendly person, a very fair person. Brethren, let me tell you that is no coincidence. That is Christ himself raising a man to fulfill his promise to Paul and his church. Hermanos, por un momento tratemos de recordar los hechos que ocurrieron anteriormente aquí en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles habían estado enfrente de personas de autoridad. Recordamos el caso del capítulo 12, donde Herodes mató a espada a Santiago y el hermano de Juan lo tomó prisionero a Pedro, seguramente como estudiamos en este pasaje, para matarlo, dado a que Herodes se dio cuenta que estas cosas agradaban a los judíos. Now, let's take a look at other passages in Scripture where, especially in the book of Acts, where we see the apostles in front of the authorities. Let's try to remember what occurred in chapter 12 of the book of Acts. King Herod had seized James and killed him by the sword. And then when he saw that the Jews liked this, he took Peter and he was going to kill him also. ¿Qué podemos decir del capítulo 16, hermanos? Versos 16 al 24. En aquella ocasión, en la conversión de la muchacha divina, los dueños, al ver que se le estaba yendo las ganancias, llevaron a Pablo y a Silas enfrente de las autoridades y los acusaron falsamente, igual que aquí. Los magistrados tomaron a los misioneros, les rasgaron las ropas y los azotaron fuertemente y los echaron en un calabozo dentro de la misma cárcel. Now let me give you another example. What about chapter 16, verses 16 to 24? On that occasion, in the conversion of that slave girl who had the spirit of divination, when her owners saw that her conversion would affect their profits, they took Paul and Silas in front of the authorities, accusing them again, false charges. And what happened? The magistrate took the missionaries, they tore their clothes, they beat them severely, and they threw them in a dungeon within the same jail. We see again and again and again that the missionaries in front of the authorities is not very well and very good outcome for them. Hermanos, es claro ver en otras instancias que no les ha ido muy bien a los apóstoles y misioneros. Pero aquí en el capítulo 18 es diferente. Aquí es otra historia. Aquí el mismo gobernador de la ciudad anticipa a Pablo con sus palabras y le da oportunidad de que se defienda él mismo de los cargos. Aquí el gobernador dice a los judíos que si sus cargos en contra de Pablo fueran injusticia y crimen depravado, les tomaría en cuenta como es razonable. Brethren, I'm going to say it again. It is clear to see by other instances here in the same book of Acts that the apostles and missionaries
have not done very well when they are in front of the authorities. But here in chapter 18 is different. Here's another story. Here the very governor of the city anticipates Paul with his words and does not give him the opportunity to defend himself of the charges. Here the governor tells the Jews that if their charges against Paul were of injustice and depraved crime, he would take their case into account as it is reasonable. But he didn't do it. Pero en el capítulo 16, hermanos, en la ciudad de Filipo no fue así. Allá los maltrataron, allá los golpearon, allá los mandaron a la cárcel. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estas dos narrativas? ¿Será que son ciudades diferentes? ¿Personas diferentes? ¿Casos diferentes? Hermanos, aunque la respuesta a estas preguntas es sí, estas no son las razones por las que las cosas son diferentes aquí en Corinto. La respuesta es por la mano soberana de Cristo. Cristo prometió a Pablo que estaría con él y nadie le haría daño. Este es el cumplimiento de la promesa de Cristo a Pablo. Now, if we remember in chapter 16, in the city of Philippi, it wasn't the case. There they got beaten, they were thrown into jail. They were mistreated, they were beaten. They were sent to jail. The question is, what is the difference between the account on Acts 16 and Acts 18, the one where we're looking at right now? Will it be because they were different cities? Different people? Different cases? Brethren, although the answer to this question is yes, it is because of that, these are not the reasons why these things are different here in Corinth. The answer is this. Things are different here because the sovereign hand of Christ promised Paul that he would be with him and no one would hurt him. Brethren, this is the fulfillment of Christ's promise to Paul. That is the difference. Los versos 15, 16 y 17, la última parte del 17, son la continuación de las acciones de Galión el gobernador. En el verso 15, Galión les da más razones a los judíos por las cuales no escuchará las acusaciones en contra de Pablo. Y quiero que pongamos atención a las palabras de Galión en el verso 15. El gobernador dice, pero si son cuestiones de palabras y nombres de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Now verses 15, 16, and the last part of verse 17 are the continuation of the actions of the governor. In verse 15, Gallio gives more reasons to the Jews for which he will not listen to their accusations against Paul. I want us to pay attention to Gallio's words in verse 15. He says, but since it's a matter of questions about the words and names of your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things. He says, I refuse to be a judge of these things. Hermanos, estos versos 15, 16 y 17 nos muestran más claramente la mano soberana de Cristo sobre su iglesia. Las mismas palabras de Galión, me rehúso a hacer esto. Hermanos, era tan fuerte la posición de Galio a tal grado que echó a los judíos del tribunal, los corrió, no les hizo caso. Brethren, these verses 15, 16, and the last part of 17 show us more clearly the sovereign hand of Christ over his church. In Gallio's own words, I'm not willing to judge these accusations against Paul. I don't want to do what Gallio says. Gallio's positions was so strong that in verse 16 he literally kicked the Jews out of the tribunal. You have never seen that in the scriptures. Pero quiero que veamos nosotros mismos, hermanos, la mano soberana de Cristo sobre su iglesia. Vayamos al capítulo 24 de aquí mismo del libro de los Hechos. Los versos 24 al 27 del capítulo 24 muestran claramente, especial el verso 27 del capítulo 24, como Félix el gobernador actuó en contra de Pablo para favorecer a los judíos.
Escuchen con atención, hermanos, el verso 27 del capítulo 24 de Hechos. Este es Lucas diciendo: pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Now, brethren, I want you to see for yourself the sovereign hand of Christ over his church. Let's go to chapter 24 of the book of Acts, beginning at verse 24 to 27. Specifically verse 27 of Acts 24, that verse shows us how Felix the governor acted against Paul to favor the Jews. Listen carefully to verse 27 of chapter 24 of the book of Acts. This is Luke telling us. When 2 years had elapsed, Felix was succeeded by Porcius Festus, and listen to this, in desiring to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison. Ahora, hermanos, creo que ustedes pueden estarse preguntando, ¿dónde está aquí la mano soberana de Dios sobre su iglesia? ¿Que no es esto una forma de abuso en contra de Pablo, que lo dejen en la cárcel? Amados hermanos, la mano soberana de Cristo aún está sobre esto. Un capítulo antes, en el capítulo 23, específicamente en el verso 11, Pablo, después de ser acusado por el Sanedrín de profanar el templo, el Señor Jesucristo mismo se le apareció a Pablo en la noche en una visión y le dijo estas palabras. Escuchen al Señor: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Now, brethren, I think that you might be asking yourselves, what is the sovereign hand of God for his church in Acts 24? This doesn't make any sense. Wasn't this some kind of abuse against Paul? I don't see God's hand in this. Brethren, let me tell you, the sovereign hand of God over his church is being shown in these acts. If we read a chapter before, chapter 23, verse 11 to be more specific, Paul, after being accused by the Sanhedrin of profaning the temple, the Lord Jesus Christ that very night appeared to Paul, and in a vision, this is what the Lord said to Paul: take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, listen to this, so you must testify also in Rome. Amados hermanos, las palabras del capítulo 23, verso 11 de Jesús a Pablo nos dan saber que el Señor Jesucristo, quien se le apareció a Pablo de noche para darle un mensaje, tenía el plan claro de llevar a Pablo a predicar en Roma. Esto significa, hermanos, que cuando leemos en el capítulo 24, verso 27, que Félix dejó a Pablo en la cárcel, fue porque la mano soberana de Cristo así permitió que sucediera. El plan no era que Pablo saliera de la cárcel, el plan era que Pablo permaneciera en la cárcel para que de esa forma Pablo pudiera llevar el mensaje del Evangelio al Roma, tal y como Jesucristo se lo había dicho. Esa es la mano soberana de Dios sobre la iglesia. Now, beloved brethren, let me give you the connection here. The words of chapter 23, verse 11, lets us know that the Lord Jesus Christ, when that night he appeared to Paul to give him a message, the clear plan of our Lord Jesus Christ was to take Paul to Rome to preach the gospel there. This means, brethren, that when we read in Acts 24, verse 27, that Felix left Paul in prison, is because the sovereign hand of God, of Christ himself, allowed it to happen. That was because the plan was for not to Paul to come out of jail, but to stay in jail, so he would be taken to Rome and preach the gospel. That is the sovereign hand of God over his church. Hermanos, en estos dos pasajes, Hechos 18 y Hechos 24, la mano soberana de Dios es vista claramente sobre su iglesia. En Hechos 18, el Señor usó a Galión para proteger a Pablo. En Hechos 24, el Señor usó a Félix.
en una forma no muy grata para Pablo, pero de todos modos le usó para llevar a Pablo a predicar a Roma. Dear brethren, in these two passages, Acts 18 and Acts 24, the sovereign hand of God is clearly seen on his church. In the events of chapter 18, the Lord used Gallio to protect Paul. In Acts 24, the Lord used Felix, even though it wasn't that pleasing to Paul, but the Lord still used Felix to fulfill his plans to take Paul to Rome. Amados hermanos, estos hechos nos muestran claramente el cumplimiento de la promesa de Cristo a Pablo, y con ello, hermanos, nos da una muestra de su divina providencia, no solo para con Pablo, sino también para con su iglesia. Hermanos, la confesión bautista en el capítulo 5, versos 1 y 7, párrafos 1 y 7, vean lo que dice el párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige y dispone y gobierna todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su santísima y santísima providencia. Esto significa, hermanos, que como la confesión lo dice, Dios gobierna y ordena todas las criaturas, desde la pequeña, más pequeña a la más grande. Dios estaba ordenando las palabras de Gallio para proteger a Pablo. Beloved brethren, these facts of these two different passages in 24 and 18 clearly shows us the fulfillment of Christ's promise in both instances. But not only that, it also shows us the divine providence of God, for not only for Paul, but for his church. The Baptist Confession of Faith in chapter 5, paragraphs 1 and 7, say the following words about God's providence for his church. Listen to these words. This is the first paragraph. Quote, God, the good creator of all things, in his infinite power and wisdom, that uphold, direct, dispose, and govern, listen to this, all creatures and all things, from the greatest even to the least. What the confession tells us is that the actions of Gallio were provided by God. God himself was directing the words and the actions of Gallio. What? For why? To protect Paul. Luego, hermanos, el párrafo 7 de la confesión en el capítulo 5 nos dice, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, escuchen lo que dice, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Estos dos párrafos de la confesión, hermanos, muestran claramente lo que está sucediendo con Galión y la acusación de los judíos en contra de Pablo. Ellos quieren deshacerse de él, pero Dios en su divina providencia está usando a Galión para proteger a su iglesia, para proteger a Pablo y al mismo tiempo cumplir su promesa. Now listen to the words of the 7th paragraph of chapter 5 of the confession. Quote, as the providence of God doth in general reach to all creatures, listen to this, so after a more special manner, he takes care of his church and disposes of all things for the good of her. End quote. Brethren, these two paragraphs of the confession clearly shows us what's happening with Galion and the accusations of the Jews against Paul. They want to get rid of Paul. But God in his divine providence is using Galion to protect his church, to protect Paul, and at the same time to fulfill his promise. Y Lucas, hermanos, pasa a darnos detalles de qué fue lo que sucedió después de que estos hechos entre los judíos y Galión. En los versos 18 al 23 encontramos el tercer y último punto de este sermón, lo cual es las acciones de Pablo. Y estas acciones empiezan a ser claras en el verso 18. Aquí vemos dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que Priscila y Aquila acompañaron a Pablo en su salida de la ciudad de Corinto.
El verso 18 dice que Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Con él iban Priscila y Aquila. Now, after this, brethren, Luke goes on to give us details of what happened after these events between the Jews and Gallio. And it is in verses 18 to 23 that we find the third and last point of this sermon, Paul's actions. And these actions begin to be clear in verse 18. And here we see two very interesting things. The first of them is that Priscilla and Aquila accompanied Paul when he left the city of Corinth. We read there in verse 18 that Paul stayed many days longer and then took leave of the brothers and set sail for Syria, and with him Priscilla and Aquila. Hace algún tiempo estuvimos hablando en una reunión de oración acerca de las mujeres que son pastoras. Obviamente, bíblicamente no hay mujeres pastoras. Pero aquellos intérpretes liberales, quienes tuercen las escrituras para hacerlas decir lo que ellos quieren que digan, usan pasajes como el verso 18 para defender su posición de que sí hay mujeres pastoras. Now, some time ago, we were talking at a prayer meeting about the women who are pastors. Which, let me say in advance, there's no such a thing. Obviously and biblically, there are no women pastors. But those liberal interpreters who twist the scriptures to make them say whatever they want them to say, use passages like this of verse 18 to defend their position that are women pastors. Estos intérpretes liberales, hermanos, dicen que Lucas, al escribir primero el nombre de Priscila, en el verso 18, dice que la autoridad Lucas se la da a Priscila y no a Aquila. Los intérpretes liberales también apuntan al verso 19 aquí mismo en el capítulo 18. También hablan de Romanos 16:3 y también hablan de 2 de Timoteo capítulo 4 verso 19. Usan estos pasajes para defender su posición. Para defender la autoridad de Priscila apuntan al capítulo 13 aquí mismo en Hechos, donde Lucas había escrito siempre primero el nombre de Bernabé y luego del Pablo. Después de un tiempo, los comentaristas, los intérpretes liberales dicen, Lucas escribió primero el nombre de Pablo y después el de Bernabé, dándonos a entender la autoridad de Pablo. Por lo tanto, como el de Priscila es primero, ya tiene la autoridad y no Aquila. Now these liberal interpreters saying that by Luke writing first the name of Priscilla tells us the authority was of Priscilla and not Aquila. Liberal interpreters also point to verse 19, here same chapter 18, also to Romans 16:3, also to 2 Timothy 4:9 to defend their position. To defend the position that because of Priscilla's name is first and she deserves the authority, they appeal to chapter 13 of the book of Acts. We see in chapter 13 of the book of Acts that Luke is always naming Barnabas first and then Paul. Barnabas first and then Paul. But after a while, Luke mentions Paul before Barnabas giving him authority. And they say, so it is the same with Priscilla and Aquila. Hermanos, estoy de acuerdo con estas palabras. La autoridad que deja ver Lucas de Pablo sobre Bernabé es cierto. Pero eso no significa, hermanos, que este sea el caso de Priscila. Los pasajes que mencioné anteriormente, donde está escrito el nombre de Priscila primero y después el de su esposo, debemos entenderlos en luz de Gálatas capítulo 3 verso 28, donde dice, no hay hombre ni mujer porque todos son uno en Cristo y uno en Cristo Jesús. Now I agree with these words. Luke gives us the idea of authority of Paul by writing his name first. I agree with that. But this does not mean that this was the case of Priscilla. In the passages I mentioned earlier, where the name of Priscilla is written first, Romans 16:3 and 1 Timothy, 2 Timothy 4:19, we must understand those passages in light of Galatians 3 verse 28, where he says there is no male and female, but you are all one in Christ Jesus.
Hermanos, debo mencionar que el pasaje que acabo de citar de Gálatas 3:28 también ha sido torcido por los intérpretes liberales. Es por esta razón que debemos dejar en claro que este pasaje de Gálatas enseña que no puede haber mujeres pastoras. Más bien, el pasaje de Gálatas nos enseña que todos los que están en Cristo, o todos los que son uno en Cristo, también son uno con otro en los creyentes. Este pasaje, hermanos, no niega en ninguna parte los roles naturales de sumisión que Dios nos ha dado en la familia y en la iglesia. El ejemplo más claro de sumisión que tenemos en la Biblia es el ejemplo de Jesucristo mismo en Filipenses 2:5-8. Jesús, hermanos, siendo igual que el Padre, asumió una actitud sumisa en su encarnación. Now, brethren, first of all, I should mention that the passage I just quoted from Galatians 3:28 has also been distorted by liberal interpreters. It is for this reason that we should make it clear that this passage does not speak of women being able to be pastors either. Rather, this passage teaches us that all who are in Christ, all who are one in Christ, are also one with one another, with other believers, with each other. That's what the passage says. This passage does not deny anywhere the natural roles of submission that God has given us in the family and in the church. The clearest example of submission that we have in the scriptures is that of Lord Jesus Christ himself in Philippians 2:5-8. Jesus, though he was in the form of God the Father, he assumed a submissive attitude in his incarnation. Pero creo, hermanos, que las muestras más claras de que este pasaje no enseña que las mujeres puedan ser pastoras, porque el nombre de Priscila está escrito primero que el de su marido, se encuentran en el texto de 1 de Corintios, capítulo 16, verso 19. Aquí mismo en el verso 19, el capítulo 18, y también la descendencia real de Priscila. La descendencia de Priscila le daba razones suficientes a Lucas para escribir su nombre primero antes que el del esposo. Pero esta sola es una razón sola, hermanos. Otros textos dentro de la misma Biblia nos dan más. Veamos, por ejemplo, el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 16, verso 19. Vean lo que leemos. Ahí leemos: las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa los saludan muy afectuosamente en el Señor. But I think the clearest signs that this passage of verse 18 does not teach us that women can be pastors because the name of Priscilla is written first are in the text of 1 Corinthians 16:19. Not only that, but verse 19 here in the book of Acts. And also, given that Priscilla's background was of that of royalty, her royalty background gave Luke reasons to write her name first. But this is only one reason Luke is giving us. The entire Bible, brothers and sisters, give us more. Let's see, for example, the passage of 1 Corinthians 16:19. Look at what he says there in 1 Corinthians. The churches of Asia send you greetings. Aquila and Prisca, which is the same as Priscilla, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. Hermanos, si los intérpretes liberales fueran constantes en su interpretación, entonces este pasaje de Corintios 16-19 deducirían que Aquila era el pastor de la iglesia, dado que su nombre está escrito primero que el de Priscila. El mismo texto aún nos habla de una iglesia que estaba en su casa. En ningún otro pasaje que acabamos de leer, donde está escrito primero el nombre de Priscila, no habla de ninguna iglesia. Esto significa entonces que el pastor de la iglesia era Aquila y no Priscila. Debo mencionar antes de regresar al texto bíblico que hay un pasaje más que los intérpretes liberales usan para defender a las mujeres pastoras. Está aquí mismo en el capítulo 18, verso 27. Pero vamos a lidiar con este texto la semana que entra, primero Dios.
Now, think of this. The passage of 1 Corinthians 16:19 says, the churches of Asia send you greetings, Aquila and Prisca together with the church in their house. If the liberal interpreters were consistent with their interpretation, then from this passage they would have to assume that Aquila was the pastor, given that his name was written first than Priscilla's. The same text in 1 Corinthians tells us about a church that was in their house. If you pay attention, in no other passage that we have read where Priscilla's name is first written than his husband speaks of any church. This means then that the pastor of the church was Aquila, not Priscilla. I must mention before going back to the biblical text that we're studying today, that there is one more text, and I'm sure there will be more, that liberal interpreters use to defend their beliefs of women pastors. This is found here in verse 27 of chapter 18, but we will be dealing with this text next week, God willing. Pero regresando al texto bíblico, hermanos, allá en el verso 18 leemos que Pablo en Cencrea se hizo cortar el cabello porque había hecho un voto. Los comentaristas bíblicos están de acuerdo que este voto es una mención al voto nazareno que encontramos en el capítulo 6 de Números. Este voto, hermanos, no es nada más como, por así decirlo, como los votos que hacen cuando una persona se casa, como una promesa, por así decirlo. Algunos intérpretes dicen que este voto o esta oración, Pablo la tomó después de que el Señor se le apareció en la visión en la noche, pero no hay fecha exacta de cuándo lo tomó. Pero lo que sí estamos seguros, hermanos, es que Pablo dijo en 1 Corintios 9:20 a los judíos, me hice como judío para poder ganar a los judíos. Probablemente, hermanos, digo una vez más, solo probablemente 1 Corintios 9:20 es la razón por la que Pablo hizo este voto. Now, going back to our text, there in verse 18, we read that Paul at Cenchreae had cut his hair for he was under a vow. Biblical commentators agree that this vow is a mention to the Nazarene vow written in the 6th chapter of the book of Numbers. This vow is nothing more of a promise, let's say, when there's a wedding, a vow is kind of the same thing. Now, the interpreters agree that nobody knows when this was taken, but it was a reality because Luke is telling us about it. But what is certain is that Paul himself, in the first letter to the Corinthians, in the 9th chapter, in verse 20, said, to the Jews I became as a Jew in order to win the Jews. Brethren, possibly, and I'm going to say it again, possibly, 1 Corinthians 9:20 is the reason why Paul took that vow. En el verso 19, hermanos, Pablo, Priscila y Aquila llegaron de Corinto a Éfeso. Una vez más, este pasaje muestra el nombre de Priscila primero que antes de su marido, pero no significa que sea pastora. Vuelvo a mencionar, las mujeres no deben enseñar y no deben predicar cuando están los santos congregados. Debo mencionar también que Dios ha dado dones, ha dado capacidad y sabiduría por medio de los dones a las mujeres, pero no es para enseñar a los hombres, es para enseñar a otras mujeres y es para enseñar a los niños, no a los hombres. De hecho, si este verso nos enseña algo, es que Priscila no era pastora. Vean las palabras del mismo verso, hermanos, ahí en el 19. Aquí leemos que Pablo entró en la sinagoga él solo. La Nueva Versión Internacional dice que Pablo se separó de ellos y fue a la sinagoga. La versión en inglés, la ESV, dice que Pablo mismo, dando la idea de que Pablo fue a la sinagoga por él mismo, él solo. Now in verse 19, Paul, Priscilla, and Aquila arrived from Corinth to Ephesus. Once again, in this passage, we see Priscilla's name first before her husband's. But I will mention again, this does not teach that women are pastors, nor they should preach nor teach when the saints are gathered together. I must mention also that yes, God has
given women gifts of teaching and wisdom and gifts, but teaching other women and teaching children, not men. In fact, if this verse 19 teaches us something, it is that she was not a pastor. See the words of the same verse. Here we read that Paul entered the synagogue. Listen to the words of the NIV in this passage. He himself, meaning Paul, he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. Our own version in the ESV says it even more clearly. And they came to Ephesus, listen to this, and he left them there. But he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. Hermanos, si este pasaje del verso 19 nos enseña que las mujeres pueden ser pastoras, porque el nombre de Priscila está escrito primero, este sería el mejor momento para verlo. Pensemos por un instante. Pablo ya ha sido maestro por lo menos 1 año y medio de Priscila y Aquila. Si Priscila fuera pastora, predicadora, como dicen los intérpretes liberales, Pablo la hubiera llevado a predicar a la sinagoga. Oh, pero esperen, las mujeres tampoco pueden enseñar en la sinagoga. Pero este no es el mejor argumento, hermanos. El mejor argumento es que Pablo ni siquiera llevó a Aquila, al hombre. Pablo fue solo. Una vez más, hermanos, enseñar que este pasaje, que las mujeres pueden ser pastoras, es ilógico, es irreverente, es falso, desobediente y no es bíblico. Now, brethren, if this passage teaches us that women can be pastors because the name of Priscilla is written first, this will be the time to see it. What am I talking about? Let's think for a second. At this point, Paul has already been a teacher of Priscilla and Aquila for at least a year and a half. They're coming to the city of Ephesus. This will be the time for Paul to say, Priscilla, there you go. Go and preach this to the synagogue. But wait. Women cannot teach in the synagogue either. But that is not the best argument. You know what the best argument is? That Paul didn't even took Aquila with him. Paul went alone. Went by himself. Once again, dear brethren, to teach from this passage that women can be pastors is illogical, irreverent, false, disobedient, and unbiblical. Los últimos versos, hermanos, 20 al 23, nos da de los últimos detalles del final del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo se quedó por algún tiempo con los hermanos de la iglesia de Éfeso y ellos le rogaron que se quedara más tiempo con ellos. Pablo no pudo hacer caso a su petición y se embarcó a Cesarea, donde subió a Jerusalén a saludar a los hermanos y después descendió a Antioquía, donde terminó su segundo viaje misionero. Esto fue obviamente porque de ahí fue de la ciudad donde salió. Now, in the last verses 20 to 23, Luke gives us details of the end of Paul's second missionary journey. Paul stayed for some time with the brothers of the Ephesian church, and they begged him to stay longer with them. Paul could not heed their request, and he sailed to Caesarea from where he went up to Jerusalem to greet the brothers, and after that he went down to Antioch. Now this church of Antioch is the end of his second missionary journey, obviously because this is where from he came out, or from where he was sent. Pero hay algo muy interesante, hermanos, en el verso 21 que me gustaría que pusiéramos atención. El pasaje dice que Pablo se despidió de los hermanos en Éfeso y su respuesta a lo que ellos habían pedido, que se quedaran más tiempo, Pablo respondió, volveré otra vez a ustedes si Dios quiere. Estas palabras, hermanos, pronunciadas por Pablo, muchas de las veces son pronunciadas por muchas personas ignorantemente. Hay una historia, es una historia real. La mamá de uno de mis amigos, creciendo, me acuerdo que decía, voy a ir al baile a tomar si Dios quiere. But there is something very interesting in verse 21 that I would like us to pay attention to. The passage says that Paul said goodbye to the brethren in the Ephesian church, and in response to what they had asked him to stay with them for longer, Paul responded, I will return to you if God wills. These brethren, these words, God wills,
are spoken by many people ignorantly in our days. It's almost like a blasphemy to the name of God. I told this story before that one of my friend's mom used to say that she would go to parties and drink, God willing. Pero estas palabras deben tomarse con seriedad y respeto, hermanos. Las palabras de Pablo, si Dios quiere, denotan una total dependencia de Pablo hacia Dios. Pablo con estas palabras reconoce que la vida y destino de todo hombre depende de Dios, pero especialmente de aquellos que son sus elegidos. La voluntad de Dios, hermanos, no va en contra de sus atributos y su persona. Dios no puede que su voluntad vaya al pecado. Y esto es lo que Pablo les hace saber a los efesios. Si Dios en su bendita y santa voluntad quiere y lo permite, entonces los veré otra vez. But these words must be taken with seriousness and respect, brethren. Paul's words, God willing, denote Paul's dependence on God. Paul, with these words, recognizes that the life and destiny of every man depends on God, but especially of those who are his elect people. The will of God, dear brethren, does not go against his attributes or his person. God will not will for sin. And this is what Paul tells the Ephesians. If God in his blessed and holy will wants and allows it, then I will see you again. Amados, la narrativa de esta tarde nos deja ver varias cosas importantes. Primeramente vemos a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo las promesas que hace. Como lo mencioné en la introducción, no hay ningún cristiano de ninguna denominación que no esté de acuerdo con esto. Nuestro Señor Jesucristo, con su poder y sabiduría, usó a Galión, el gobernador de Corinto, como su instrumento para guardar la vida de Pablo, para que siguiera predicando, para que los que son del Señor, escucharan el Evangelio y vinieran por fe a través de la predicación de Pablo. Beloved brethren, this afternoon's account allows us to see several important things. First, we see our Lord Jesus Christ fulfilling the promise he makes. As I mentioned in the introduction, there is no Christian of any denomination that will disagree with this statement. God is sovereign and he fulfills his promises. Our Lord Jesus Christ, with his power and wisdom, used Gallio, the governor of Corinth, as an instrument of his to keep the life of Paul, so that he would continue preaching the gospel, so that those who were of the Lord's would come to hear and receive the gospel and come to faith in Christ. That was the plan of Christ from the beginning. La segunda cosa importante, hermanos, es la providencia de Dios para con su iglesia. Como lo leímos en nuestra confesión en el capítulo 5, párrafo 7, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las escrituras, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone de todas las cosas para el bien de la misma. Hermanos, el Señor Jesucristo no solo cumplió con su promesa, pero también dentro de ese cumplimiento de su promesa suplió todo lo necesario para el bien de su iglesia. Brethren, the second important thing, it is God's providence in his church in this account. As we read in our confession, chapter 5, paragraph 7, as the providence of God doth in general reach all creatures, so after more special manner it taketh care of his church and disposed of all things to the good of her. Brethren, our Lord Jesus Christ not only fulfilled his promise, but he also, within the fulfillment of that promise, he supplied everything necessary for the good of his church. Es por eso, amados, que esta tarde quiero recordarles que el Señor Jesucristo nos ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiero recordarles, hermanos, que Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros en medio de nuestros momentos difíciles. Cristo está con nosotros en nuestros momentos tristes, en nuestros problemas, en tribulaciones. Hermanos, Él está ahí con nosotros. Pero sobre todo, hermanos, Él está con nosotros cuando predicamos su santo evangelio. Dear brethren, as we see this text, this afternoon I want to remind you that the Lord Jesus Christ has promised that He will be with us until the end of the world. Brethren, I want to remind you that Christ is with us. Christ is with us in the midst of our happy moments. Christ is with us in the saddest moments, in our problems, in our tribulations. He is with us.
But above all, dear brethren, He is with us when we preach His holy gospel. Pero no solo eso, hermanos, también quiero recordarles de la divina providencia de Dios para con la Iglesia Universal y por consiguiente para con nosotros, gracia. Amados, recuerden que Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad y guarda las sendas de juicio y preserva el camino de sus santos. Amados, el Señor ha proveído y seguirá proveyendo todas las necesidades que nuestra iglesia pueda tener. Nuestro Señor Jesucristo pagó con su propia sangre por su iglesia. Él prometió que iba a estar con ella hasta el fin del mundo, hermanos, así será. A Él sea la gloria, el poder y la honra por todos los siglos. Amén. But not only that, dear brethren, I also want to remind you of God's divine providence for the universal church, and therefore for us, Gracia, His church. Beloved, remember that He reserves prosperity for the upright, and it is a shield for those who walk in integrity. He keeps the paths of judgment and preserves the way of His saints. Beloved, the Lord has provided and will continue to provide all the needs to our church. He will do it. Our Lord Jesus Christ paid with His own precious blood for His church. He promised that He would be with her until the end of the world, and so it will be. To Him be the glory, the power, and the honor forever and ever. Amen. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we come to your presence. We bless your name, we glorify your name, and we thank you, Lord, for your word. Señor, te rogamos en esta tarde que tu iglesia pueda ver tu mano soberana sobre ella y que puedan tener paz, Señor, en medio de las circunstancias. Te ruego, Señor Jesucristo, que tu iglesia pueda entender que tú eres soberano y no hay nada, Señor, que esté fuera de tus manos. Padre, te ruego que la Iglesia Universal sea santificada para tu gloria y que pueda ver tu poder y tu gloria y que puedan descansar en tu soberanía. Tuyo es el poder, la honra y la gloria, en el nombre de Cristo.